Muy buenas con todos. Bienvenidos a esta videoclase. Tenemos la unidad 1, números reales, sesión 1, ¿sí? Del Colegio Particular Iberoamericano. Nosotros ya sabemos que los números reales pertenecen a un grupo, un macrogrupo, que son los números complejos, ¿sí? Entonces, por encima de los números reales, pues tenemos a los números, ¿sí? A los números complejos. Los números complejos. Y de los números complejos se dividen los números reales y también se dividen los números imaginarios. Números imaginarios. Que muy poco se los trabaja porque por lo general suelen estar en las últimas hojas del álgebra de Baldor. ¿Y cuáles son un ejemplo de los números imaginarios? Pues se los denota con la letra I minúscula y tienen la siguiente equivalencia. Raíz cuadrada de menos 1. Si ustedes colocan raíz cuadrada de menos 1 en la calculadora, les va a salir error matemático. ¿Por qué? Porque normalmente los números, en general los números reales, siempre que el índice de la raíz es par, ¿sí? En la cantidad subradical, que es la que está dentro de la raíz, tiene que ser, tiene que ser positiva, ¿sí? En cambio, aquí es número par y está un número negativo. Entonces esto es una inconsistencia, es un error. Por eso nos da un error matemático, pero obviamente esta parte se suele trabajar. Pero esos son temas muy avanzados de otros niveles y es por eso que más nos centramos o nos solemos centrar en los números reales, que es lo que más se trabaja, ¿cierto? Muy bien. Dentro de los números reales nosotros tenemos a los números racionales y también tenemos a los números irracionales. Muy bien. En los números irracionales, como su nombre lo indica, podemos intuir irracionales que no tienen razón de ser, ¿sí? Que no tienen una secuencia lógica. Esos son los números irracionales. Por ejemplo, tenemos al número pi. El número pi es 3,14, 15, 9, 2, etcétera, e infinitamente se va alargando y no se ve una secuencia lógica como para predecir los demás números. Por eso son números irracionales. Otro número irracional que se suele trabajar bastante también es el número de Euler. También es un número irracional porque no sigue una secuencia lógica o no sigue un patrón para nosotros poder encontrar y poder memorizar o escribirlo fácilmente. ¿Sí? Y acá estamos con los números racionales. Su nombre mismo nos da la intuición de qué son los números racionales. Los números racionales, pues, tienen una secuencia lógica, son entendibles, ¿sí? Siguen un mecanismo, por así decirlo. Dentro de los números racionales tenemos la siguiente distribución, ¿sí? Tenemos a los números enteros y los números fraccionarios. Dentro de los números fraccionarios, ¿sí? Tenemos la siguiente situación. Decimales exactos, ¿sí? Decimales periódicos puros, decimales periódicos mixtos. Que esto lo vamos a tocar ya mismo a más profundidad. Pero dentro de los enteros, siempre vamos a tener a números positivos y a números negativos, ¿sí? En esta parte, dentro de los números racionales, tenemos también a los naturales, a los números naturales que se los representa con la n mayúscula. Y profesor, ¿quiénes están dentro de los números naturales? Pues están los de toda la vida, los de la escuelita, ¿sí? Está el 1, el 2, el 3, ¿sí? El 4, etcétera, etcétera. Los de la escuelita, esos son los números naturales. En cambio, los números enteros nosotros lo podemos representar con la letra Z, ¿sí? Con la letra Z. Dentro de los números enteros, que lo representamos con la letra Z, pues están los números negativos y los números positivos. Por ejemplo, el menos 2, está el menos 1, el 0, el 1, el 2, etcétera. ¿Te das cuenta? Profesor, eso se me hace familiar. Pues sí, los números de la recta numérica, ¿sí? Porque en la recta numérica hay números positivos y negativos, ¿cierto? Entonces esa es una pequeña diferencia para que tú lo puedas notar entre los números naturales, todo positivo. Números naturales, todo positivo, se representa con la letra N.
y los números enteros que tienen números negativos y números positivos, ¿sí? Esa diferencia. Ahora sí vamos con las fracciones, ¿sí? Las fracciones tenemos decimales exactos. Tenemos decimales exactos. También tenemos decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Tenemos esa situación. Comenzando con los decimales exactos. Entonces la palabra exacto te dice que hay un límite. Son decimales exactos o también conocido como decimales limitados, porque tienen un límite. ¿Dónde hemos visto esa situación? Pues por ejemplo, esta fracción, un medio. Un medio. ¿Cuánto será un medio? ¿Sí? Un medio. Entonces, un dólar que tú tengas, ¿sí? Tú tienes un dólar, muy bien. Tienes un dólar, ¿sí? ¿Cuál es la mitad de un dólar? Pues es 50 centavos, ¿verdad? Tienes un dólar, lo divides para dos. ¿Cuánto es la mitad de un dólar? Pues 50 centavos. ¿Cómo representamos 50 centavos? Matemáticamente como 0,5, ¿sí? Un medio es igual a 0,5. Un medio es como la mitad de un dólar, o sea, 0,5, que son como 50 centavos, ¿sí? Y te das cuenta que tiene un límite, ¿sí? No dice 0,555, no, solo dice que un medio es igual a 0,5 y pare de contar. Nada más, es exacto. Otro ejemplo, por ahí tendríamos un cuarto, ¿sí? Un cuarto, lo mismo. Tenemos un dólar, ¿sí? Lo dividimos en 4. ¿Cuánto me da? 25 centavos, profesor. Matemáticamente, ¿cómo representamos 25 centavos? Pues con 0,25, ¿cierto? Así, de esa forma. 0,25, ¿sí? Y te das cuenta que tiene un límite, 0,25 y para de contar. Por eso son decimales exactos o también conocido como limitados. Tienen un límite, ¿sí? Tienen un stock. Ahora, ¿qué pasa con los decimales periódicos puros? Decimales periódicos. Periódicos quiere decir que hay una secuencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribirlo por acá, ¿sí? Vamos a hacer un apartado, si esto es aparte, ahí está. Un ejemplo de un decimal periódico puro, pues tenemos un tercio, por ejemplo, un tercio. Un tercio, ¿cuánto es un tercio? Un tercio es 0,0,3333, etcétera, etcétera, va de corrido. Por eso se llaman periódicos, porque tienen una secuencia larga, ¿sí? ¿Y por qué se llaman puros, profesor? Periódicos se hace porque siguen una secuencia larga y extensa y se va hasta el infinito, ¿verdad? ¿Y por qué la palabrita puros, profesor? ¿Por qué? Porque dice 0,3333, es decir, el 3 es el número que se va a seguir repitiendo durante toda la secuencia, ¿sí? 0,333333, ¿sí? Profesor, entonces, ¿eso es un decimal periódico puro? Sí, 0,333. Otro ejemplo podría ser un decimal 0,111. Sí, siempre que veas decimales de esta forma, 0,11, o puedes que veas 0,222, ¿sí? Etcétera, etcétera, que se van alargando. ¿Ves el mismo número? ¿Sí? O puedes ver de esta forma, 0,56, 56, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que veas de esa forma, son decimales periódicos puros, porque tienen el mismo número que se va a repetir. Entonces siempre se acostumbra a ponerle un sombrerito a la secuencia, en este caso el 1, ¿sí? 0,111, ¿cuál se repite? Pues el 1. Entonces le colocamos un sombrerito para decir que ese es el número que más se repite. Acá 0,222, ¿cuál es el número que más se repite? Pues el 2, colocamos un sombrerito.
0,56, 56, 56, 56. ¿Cuál es el número que más se repite? Pues el 56. Ahí está. Profesor, ¿y siempre tendré que escribir de esa forma para saber que es un decimal periódico puro? Pues no, lo puedes abreviar de esta manera. Si no te gusta escribir tanto, pues coge y coloca de esta forma. 0,3 y con el sombrerito. Ahí tú ya vas a saber, es un número decimal periódico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el sombrerito. Donde sea que tú veas este sombrerito, quiere decir que es una abreviación ¿de qué? Pues de esta extensidad, ¿sí? De esto que se suele alargar. De esta forma se suele escribir para no escribir toda esa letanía. Acá, ¿cómo nos quedaría? 0,1 y el sombrerito. De esa forma se puede abreviar. Acá, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 0,2 y el sombrerito. ¿Sí? Estamos abreviando. Acá nos quedaría 0,56 y su sombrerito para saber que es un número decimal periódico. ¿Sí? Ya, profesor. Entonces, ¿qué ocurre con decimales periódicos mixtos? Vamos a borrar esto. Recuerda que es un video, lo puedes pausar, lo puedes retroceder, ¿sí? Recuerda que es un video, puedes pausar, retroceder. Entonces vamos a ver, borrando esto, vamos a ver ahora los decimales periódicos mixtos. A ver, profesor, usted dijo que era periódico porque seguía una secuencia, ¿sí? Periódicos siguen una secuencia. ¿Y ahora por qué la palabrita mixto, profesor? Pues veamos el ejemplo. Este ejemplo, 1,6. 1,6. 1,6 es 0,1666, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tú te das cuenta de lo siguiente. ¿De qué te das cuenta? 0,16666. ¿Sí? Acá, ¿hay un periodo? Sí, porque hay bastantes números. Perfecto. ¿Es puro? No, porque está el 1 y luego siguen los 6. Ah, hay una combinación de números, entonces es mixto. Mixto quiere decir varias cosas. ¿Cuál es el fijo? Pues el fijo es el 1. Este 1, tan insignificante que parece, es el causante de que este decimal periódico sea mixto, ¿sí? Porque del 1 hacia acá ya hay los mismos números, pero este 1 hace que sea mixto. Entonces, cuando veas esa situación, que hay un número que no cambia entre todos, quiere decir que es mixto. Por ejemplo, vamos a colocar 4 quintos, el ejemplo que está ahí en el libro, 4 quinceavos, ¿sí? 4 quinceavos. Ahí está. 4 quinceavos, ¿cuánto nos dices que es? Dice que es 0,466. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el número que hace que esto sea mixto? Pues el 4, porque está fijo, no se repite, y los demás números sí se van a repetir. Ahí está, ¿sí? Van a seguir una secuencia. Entonces, este 4 es el que permite que sea mixto. Profesor, ¿también puedo abreviarlo así como los otros números? Pues sí, lo puedes abreviar. Vamos acá, vamos a abreviar. ¿Y cómo abreviamos? Con el sombrerito. Ahora, profesor, ¿dónde coloco el sombrerito? El sombrerito lo vas a colocar siempre a los números que se repiten. ¿Qué número se repite, el 1 o el 6? Pues el 6, profesor, porque está 666 y se va de largo. Entonces, al sombrerito lo colocas en el número que se repite, a un representante de esos números que se repite. Entonces coloco acá el 6. Muy bien. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta forma. 0,1, que es el fijo, y el 6 con su sombrerito para saber que el 6 es el periodo. ¿Sí? Ahí está. Acá, ¿cómo nos quedaría abreviando? Nos quedaría 0, el 4 que es fijo y el 6 que es el que más se repite. Ahí está. ¿Sí? De esa forma. Entonces, recuerda, decimales exactos, ¿sí? No tienen un periodo, son limitados.
decimales periódicos puros si tienen un periodo, pero de un mismo número. Decimales periódicos mixtos tienen un periodo, pero hay un número, ¿sí? Hay un número que es fijo y es el que hace que sean mixtos, ¿sí? Como ustedes dicen, es el impostor, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, vamos a compartir la tarea para que ustedes puedan chequear y también entenderla de mejor manera para que la puedan observar. Si vamos a compartir nuestro deber, hacer un ejemplo de eso, ¿de qué trata? ¿Qué nos dice? Hay que clasificar estos números, ya sean racionales limitados, ¿sí? Racionales limitados quiere decir números decimales exactos o limitados. Racionales periódicos puros, pues quiere decir números decimales puros, que es lo que hemos visto. Racionales periódicos mixtos, pues quiere decir decimales periódicos mixtos. Aquí está un ejemplo inclusive, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente tienes que escoger de estos, clasificarlos. De estos números decimales tienes que clasificarlos y ponerlos en su lugar. El 0,1, ¿sí? Es un decimal exacto. Entonces va en la columna de racionales limitados. Recuerda, también se podían llamar decimales limitados. Entonces van en esta columna. Racionales periódicos puros, cuando solo se repite un mismo número. Acá está el 0,333, ¿sí? Racionales periódicos mixtos, pues cuando hay un número fijo, en este caso es el 1, ¿sí? Número fijo y los demás sí van a seguir la secuencia, ¿sí? Y así tienes que ir clasificando a cada uno de ellos para que puedas hacer tu tarea. Ha sido un gusto, nos vemos en el próximo video.